Ok, entonces arrancamos la segunda. Esta vez el código QR funciona, ¿vale? Y tenéis copias del libro gratis aquí. ¿Vale? Pues muy bien, primero lo de teléfono a pagar y todo esto. También no tengáis miedo a interrumpirme y a preguntar y todo esto, ¿vale? Cuanto más pregunta, mejor. Y si hay demasiadas preguntas, frenaré, pero realmente no hay demasiadas. Una errata. La última vez comenté que los satélites GPS están a 100 kilómetros de altitud, están a 20.000 kilómetros. Vale. Una pequeña errata. Entonces, esto, repito, ya le enseñé la última vez. Repito un poco el concepto de todo el ciclo de 5. Es indagar un poco, explorar un poco la terra cognita, como dije cuando hablas latín, está bien para fardar un poco. ¿Vale? Entonces, terra cognita, es decir, lo que se sabe en física. Lo que se sabe es lo que se ha puesto a prueba, lo que se ha observado, y cosas tan aparentemente delirantes como la relatividad general, que el tiempo se dilata y todo esto, está en tu teléfono. ¿Vale? Así que funciona tan bien que todo el mundo lo lleva en el teléfono ahora. La idea es hacer un paseo por la frontera y ir a ver lo que hay fuera. Okay. Hoy vamos a empezar a vislumbrar lo que hay fuera, es decir, enigmas de hoy. Pues lo que vimos la última vez. Hablamos de lo sabido en el siglo XIX, las leyes de Newton. Maxwell es para hablar de la luz, los campos electromagnéticos, todo esto. Y los problemas con este sabido. Es decir, la órbita de Mercurio ya se sabía en el siglo XIX que no cuadra con el de Newton y que es sin remedio, ¿vale? No hay forma de apañarse. Y la luz, pues, si recordáis, la luz, hay un problema entre la velocidad de la luz y la adición de velocidad con Galileo. Lo siento, hay cierta continuidad entre las conferencias y puede que no es que vendo la moto para que todo el mundo venga a las 5, ¿vale? Pero puede que si os perdíais algo, de vez en cuando estéis un poco perdidos. ¿Vale? Lo siento. Pues, y entonces llegó Einstein, porque él en 1905 y 15 resolvió estos dos problemas del siglo XIX. Pues entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y finalmente vamos a ver qué narices hace Nilo en esta historia. Quería aprovechar la oportunidad para explicar lo que es un consenso científico, ¿vale? Porque es muy fácil tener una idea completamente falsa de lo que es. Y luego hablaremos de lo que es el Big Bang, cómo se estableció el consenso acerca del Big Bang y sobre todo lo que no es el Big Bang, ¿vale? Y spoiler, no sabemos si es el principio, ¿vale? Y punto. Que es lo único realmente que interesa a la gente, ¿vale? No entiende nada de lo resto, pero quiere un principio. Pues lo siento, lo importante es entender lo resto y no sabemos si hay un principio. Pues entonces, el ejemplo de las fuentes de Nilo, de la búsqueda de las fuentes de Nilo, solo es un pretexto que usó para explicar lo que es un consenso científico, ¿vale? Pues, entonces, empiezo por las fuentes de Nilo. ¿Preguntas? ¿Quejas? No, muy bien. Pues entonces, es muy interesante ver que es una controversia milenaria. Yo aprendí mucho preparando todo esto. Esto es un mapa contemporáneo del Nilo, ¿vale? Empieza en el lago Victoria. Hay dos Nilos, hay un blanco y un azul. Nunca recuerdo quién es que era. Pero todo el mundo termina en Alejandría. Alejandría, la parte superior del Nilo, lleva, no sé, 6.000 a 7.000 años habitado, ¿vale? Y las fuentes solo se identificaron en el siglo XIX. Si tienes mínimo 5.000 o 6.000 años de búsqueda. Entonces aquí tenemos una cerámica de menos 3.000. Creo que esto es el principio de todas las dinastías egipcias, que obviamente desconozco completamente, pero empieza mínimo en menos esto, y ya tenéis su barco del Nilo. Sí, ya hace 5.000, 6.000 años la gente ya vivía
es cerca de donde está Alejandría hoy en día. Sorpresa interesante. En Alejandro Magno, en menos 320, pensaba que este río, que es el río Indo, era la fuente del Nilo. Nosotros nos puede extrañar porque tenemos el mapa, es decir, es trampa. Alejandro Magno no tenía Google Maps para saber que aquí es la India. Alejandro Magno no sabía que aquí hay un océano. ¿Vale? Pero y vamos a ver que esta hipótesis perduró unos 1000 años. Esto, me pongo un poco poético, Lucano, creo que Lucano con Nerón tuvo mucho éxito, tanto que Nerón lo cuicó al final. Pero estamos en el siglo I, misterioso río, ni la fábula se atreve a hablar de tu origen, la naturaleza arrojó sobre tu fuente un velo que no ha permitido que nadie subiera. Sí, hace mucho tiempo que la gente, viendo el Nilo, viendo que el agua fluye, dice, pero ¿a dónde empieza? Por ahí. Estamos en el siglo II, un tal Claudio Ptolomeo. ¿Veis? Esto es un mapa hecho, creo que es un mapa que él dibujó. ¿Veis? El Mar Rojo está bastante distorsionado. Esto es el Mediterráneo, esto es Alejandría, ¿vale? Y aquí él hizo la hipótesis que al principio de todo había montes. Pues un río que empieza en un monte es bastante común, que llamó Montes de la Luna. Ahora estamos en el siglo VI. Procopio de Cesarea, un historiador bizantino, el río Nilo fluye desde la India hasta Egipto. Estamos 1000 años después de Alejandro Magno. ¿Vale? Y la hipótesis de la India sigue vigente. Esto es un mapa de 1541. Aquí están los montes de la Luna. ¿Veis? Esto es todo África. ¿Vale? El Mar Rojo empieza a tener mejor forma. ¿Vale? Y cosa interesante, entonces, primero tenemos los montes de la Luna y vemos brazos que van hacia la izquierda. Lo volveré a hablar luego. Esto es un mapa un poco posterior, toda África, ¿vale? Y si hago un zoom sobre esta región, ya no hay brazos que salgan hacia el oeste. Esto es un mapa algo posterior aún más, y ya hay, entonces el mar Mediterráneo está aquí, ¿vale? Alejandría está aquí. En todos los mapas todo el mundo sabe dónde está Alejandría, ¿vale? Okay, esto es la parte sabida de la cuestión. Pero de nuevo hay brazos que salen hacia el oeste. Entonces, estos brazos vienen de una hipótesis de un tal Juba II, rey de Mauritania, más o menos lo que ahora es Marruecos y Argelia, que él pensaba que las fuentes estaban en los montes de atrás. Es una sierra de montaña que está en Marruecos y Argelia. ¿Okay? Y entonces veis que esta hipótesis perduró y unos historiadores la reciclaban y otros no. Pues ahora estamos en el principio del siglo XIX y es bastante depurado. El Mar Rojo tiene más buena pinta, ¿vale? Y finalmente la cosa, al menos este geógrafo, se decanta para los montes de la Luna. Entonces, aún no tenemos el lago Victoria, pero tenemos, veis, la India ya está abandonada, los montes el atrás se ha abandonado, estamos con los montes de la Luna. Y llegamos al final del siglo XIX, donde un inglés, un tal John Speke, descubre el lago Victoria, ¿vale? Pues iba bajo la arena Victoria y para hacer pelota lo llamó pues, es el lago Tu, es el lago Tu Majestad. ¿Vale? Pero obviamente la gente, no es que la gente no se lo creyó, pero digo, oye, pues vamos a comprobar. Y mandaron un tal Stanley que durante su expedición para comprobar que sí había un lago enorme del cual salía un río, que se topó con el Dr. Livingstone. No sé si habéis oído esta frase, Dr. Livingstone, I presume. Pues es durante esta expedición. Los dos British que se encuentran en África.
Pues, y luego, principio del siglo XX, esto es un mapa. ¿Veis? Esto está en Alejandría, Cairo está aquí, luego la cosa baja. Aquí, ¿veis? Esto es un mapa de hoy. Aquí hay un codo, aquí un codo, luego baja, Lago Victoria, Lago Victoria. Bueno. Es principio del siglo XX, la cosa está hecha, todo el mundo sabe dónde empieza el Nilo. Entonces, y pues la búsqueda está terminada, es decir, ahora las fuentes, ya no ha habido otra sorpresa. Pues la fuente del Nilo está en el Lago Victoria y ya está. ¿Vale? Entonces, la razón por la cual cuento todo esto es que más allá de los hechos es el espíritu del consenso. ¿Vale? Alguien no podría imaginar que se sentaron y dijeron, oye, plasta de tanto buscar, decidimos y ya está. ¿Vale? Llevamos 6.000 años de búsqueda, estamos cansados, vamos a decir que es la India y ya está. ¿Vale? Tampoco votaron. Pues vamos a votar. No se vota. 2 más 2 son ¿cuánto? 3, 4, 5. Pues mayoría para 5. Muy bien, 2 más 2 son 5. Pues no. Buscas hasta que todo el mundo razonable esté convencido. Y entonces, si hubiera hipótesis concurrentes, la India, Montes de la Luna, el atrás. Es bastante interesante, de hecho, que la hipótesis final, el lago Victoria, vino completamente al final. Es decir, la localización del lago Victoria durante mucho tiempo la ocupó los Montes de la Luna. Y al final del siglo XIX, alguien dijo, no hay Montes de la Luna, hay un lago. Vale. Es también un descubrimiento, no es suficiente, hubo comprobaciones y todo esto. Y el consenso llegó en el final del siglo XIX, incluso antes de 2004. Entonces, ¿por qué recalco 2004? Porque a mi gran sorpresa, 2004 es la primera vez que se navegó el Nilo de principio a final. Alguien se puso en un barco en el lago Victoria y flota y termina en Alejandría. El consenso vino 100 años antes. Antes de alguien podría decir de que haya una prueba irrefutable, imposible de negar, que sí, es el lago Victoria. No, mucho antes la gente dice, pues sí, el lago Victoria ya está. Y en 2004 por fin alguien lo hizo. Y ahora, pues, en un clic de mouse tienes Google Maps que te enseña todas las fotos y ya está. Pero es interesante ver que el consenso llegó antes de que la gente pudiera ver por sus propios ojos que empieza aquí y termina aquí. Pues sí, para el Big Bang es igual. Hay un paralelo bastante fuerte, no en los hechos, ¿vale? Pero en la forma de buscar, en el espíritu. Entonces, ahora voy a hablar del Big Bang. ¿Preguntas? ¿No? Pues muy bien, entonces sigo. Entonces, esto es una definición de la NASA. ¿Es regulatorio o no? Uno. Hace entre 2.000 y 14.000 millones de años, la porción del universo que podemos observar hoy medía tan solo unos pocos milímetros. Desde entonces se ha expandido, desde este estado denso y caliente, hasta el vasto y mucho más frío cosmos que habituamos actualmente. Podéis notar que no habla de principio. Habla de una fase muy densa en caliente, súper densa, ¿vale? Y que se está expandiendo desde entonces. Lo que pasa antes, veremos que no sabemos y veremos por qué no sabemos. Pues entonces, el Big Bang, las sospechas nacieron en los años 30. Hasta entonces, la idea que todo el mundo tenía en la mente era que el universo es eterno, estático, siempre ha estado aquí y ya está. ¿Vale? Recordéis, la última vez vimos las hipótesis de Newton en hacer sus teorías. Su primera hipótesis era el espacio es eterno, fijo, es la escena del teatro que nunca se mueve, ¿vale? Que siempre ha estado aquí, etcétera, etcétera. Y hasta 1920-30, ¿vale? Esto era en la mente de todo el mundo y empezó a tambalear en torno a 100 años.
Entonces, ¿cómo tambareó esta historia? Primero por culpa de Einstein, de su relatividad general, es decir, no su teoría de la velocidad de la luz con el tiempo que se contrata y todo, sino su segunda teoría, donde el espacio se vuelve algo elástico. Y luego con la observación. Vale. Entonces, esto es un rápido recordatorio de la última vez, pero la idea de Newton de la gravedad es que aquí tienes el Sol, aquí tienes la Tierra, el Sol ejerce una fuerza de gravedad sobre la Tierra y la Tierra da vueltas. Exactamente como, no sé, una pelota al final de una cuerda y le das vueltas así. Vale. Ahora, con Einstein, que podría ser Newton 2.0, el espacio es curvo y dinámico, el Sol hace como un hueco dentro y la Tierra, para ir de un lado al otro, coge el camino más o menos. El camino más corto, y el camino más corto es dar la vuelta en lugar de bajar en el hueco y luego volver a subir. El truco, sobre todo, revolucionario de esto es que de repente el espacio se vuelve un objeto físico más. Se vuelve algo que se puede estirar, que se puede comprimir. Si hasta Einstein, esta teoría es de 1915, el espacio, repito, era el de Newton. La escena de un teatro inmutable, ¿vale? Fija, etcétera, etcétera. Y dentro de esta escena, pues hay partículas, hay planetas, gente jugando y todo esto. Con Newton, la escena se vuelve también un objeto físico. Con Einstein. Y el espacio puede estirarse, expandirse, vamos a ver que se expande y todo esto. Entonces, las primeras sospechas vinieron de la teoría de Einstein mismo, pero no de él mismo. Es decir, otra gente vio esta teoría, dijo, oh, esto mola. Y ya había sido comprobada por observaciones. Esto lo vimos en la UNA. Y dijo, pues vamos a ver lo que pasa si enchufo en el cohete de Einstein todo el universo. Vale. Y estos cuatro lo hicieron de forma independiente. Friedman 22, Lemaitre 27, Robertson 28 y Walker 33. Una cosa, esto podría dar lugar a otras conferencias. Este era ruso en 1922. Pues sabéis cómo era Rusia en 1922. La revolución de 17 acababa de ocurrir. Stalin estaba a punto de llegar. Es decir, pues un entorno muy materialista y todo esto. Este era cura. Vale. Entonces, ideológicamente hay una oposición diametral entre estos dos. ¿Vale? Pero 2 más 2 son 4 para todo el mundo. ¿Vale? Y entonces, y estos dos son más normales. ¿Vale? Un americano, un inglés, nada muy excitante. ¿Vale? Y también esta teoría, que finalmente repito, es la aplicación de la teoría de Einstein en el universo entero, se la atribuye a estos 4, incluso si entre este y este hay 11 años. ¿Vale? Es decir, aparentemente los historiadores de la ciencia han comprobado que sí lo hicieron de forma independiente. No es que estos dos tienen una chuleta y le voy a volver a copiar lo que Lemaitre ha dicho y todo esto. Entonces, esta gente coge las ecuaciones de Einstein, hace pataplum para aplicar en el pataplum hay muchas cosas, pero para aplicar al universo entero, y encuentra 2 tipos de soluciones. Sabréis que en mates de vez en cuando una ecuación tiene 0 solución, una solución, 2, 3, 4, tropecientos. ¿Vale? Estas ecuaciones tienen 2 tipos. Y es muy cómodo clasificar estas ecuaciones en función de cómo cambia la distancia entre 2 puntos con el tiempo. Una familia de solución es la azul. Si la distancia, esto es la expansión. La distancia crece y hasta el infinito y más allá. ¿Vale? Y otra familia de solución
primero hay una expansión y luego exactamente como finalmente una bola que lanzas en alto, pues sube, alcanza un máximo y vuelve a bajar. Vale. Entonces estos cuatro, cuando analizas sus soluciones, encuentran esto. Entonces veis que en esta fase hay expansión en todas las posibilidades. ¿Okay? Y en esta fase, esto es un poco más técnico, la velocidad de alejamiento es proporcional a la distancia. Cuanto más lejos, más rápido te alejas de tu compañero. ¿Vale? Y la constante aquí es la famosa constante de Hubble. Por esto se llama H. Pues, pero ahora estamos con la teoría, es decir, una teoría, la relatividad general, que ya había sido avalada por la órbita de Mercurio, y la desviación de la luz de una estrella que se observó en 1919. Y aquí, pues, la gente lo aplica al universo entero. Y viene, las mates te dicen esto. ¿Vale? Y esto es muy frecuente. Una vez están puestas las ecuaciones, las mates te llevan a donde quieran. Y muy a menudo lo súper divertido, de verdad, es que las mates te llevan a donde no sabías que ibas a llegar. ¿Vale? A un lugar desconocido. Alguien ha dicho, cuando uno sabe a dónde va, nunca va muy lejos. Y me gusta mucho. Lo dijeron mucha gente, pero... Entonces, expansión, ¿qué es esto? Porque vale la pena un poco explicar qué es esto, esta historia de universo que expande. Supongamos que estamos viviendo la superficie de este globo, ¿vale? Y que los puntos blancos son galaxias. Entonces hay que imaginar que estamos en 2 dimensiones. Okay. Y estamos hormigas viviendo a la superficie de esto. Aquí pongo una raya roja para recordar cuál es la distancia entre estos 2 puntos ahora. Y luego empieza la expansión. El globo se hincha. Ok. Pues y veis que estos 2 puntos aquí ahora están mucho más alejados que al principio. Y no están alejados porque se movieron a la superficie del globo, se están alejados porque el globo se ha hinchado. Okay. Y esto es exactamente, es una ilustración que no es mía, siempre se usa en este contexto y está muy buena, ¿vale? Funciona muy bien. Entonces veis que incluso en este caso donde las manchas blancas están pintadas en el globo, no se mueven en la superficie del globo, pero la distancia ha aumentado porque el globo mismo se ha hinchado. Y esto es lo que pasa. Sí, cuando se habla de la expansión del universo, es esto en 3D. Podéis imaginar un pudding, un pudding que se hincha en el horno, y dentro hay uvas pasas, y las uvas pasas se van alejando las unas de la otra. Intenté encontrar imágenes de pudding donde se vienen las uvas pasas, pero no lo conseguí. Así que reciclo lo del globo. Pues, entonces, hasta ahora es la teoría, ¿vale? Y en 1919 viene una de las grandes observaciones del siglo pasado, hecha por un tal Edwin Hubble, que un día que se aburría, digo, pues en mi telescopio voy a mirar un montón de estrellas, ¿vale? De cositas ahí fuera. Voy a hacer una estimación de la distancia de mí a estos bichos, ¿vale? Y voy también a hacer una estimación de su velocidad con respecto a mí mismo. Y para evaluar esta velocidad, uso exactamente el mismo método que la Guardia Civil usa para ponerte una multa en coche. ¿Vale? Sí, sí. Se llama el efecto Doppler para la cosa técnica, pero uso exactamente el mismo método. Y entonces aquí, no sé, hay 20, 30 objetos. Aquí hay la distancia del objeto y aquí hay la velocidad de la recesión, ¿vale? Y no está súper clean y todo esto, pero sí hay una tendencia en cuanto más lejos, más rápido se aleja. Okay.
observó aquí hasta 6,5 millones de años luz. Es una distancia que la luz tarda 6 millones de años en recoger. Entonces, para que os hagáis una idea, la luz da 7 vueltas a la Tierra en un segundo. Pero aún así tarda 6 millones de años en llegar. Okay. Entonces, lo interesante es que a nuestra escala es muy grande, a la escala del universo esto es el vecindario, es pequeño. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué es la velocidad de recesión? Pues yo estoy aquí y veo una estrella alejarse de mí a una velocidad X de recesión. Y mido esta velocidad con el mismo método que la Guardia Civil mida la velocidad de mi coche. ¿Ok? ¿Más preguntas? Pues entonces, esto es un diagrama, esto es la imagen original del artículo de Hubble. ¿Vale? Esto es un diagrama hecho en 2014. Ahora tenéis miles de medidas, ¿vale? Van hasta ahora 13.000 millones de años luz. La distancia está aquí, la velocidad está aquí, tenéis una muy bonita línea recta con esta vez miles de observaciones. Okay. Entonces, obviamente, este diagrama de Hubble, la gente lo ha vuelto a hacer muchísimas veces, pero ahora tienes satélites que observan de forma sistemática, que te lo catalogan todo, y es bastante fácil sacar esto en un prismas. ¿Vale? Y ves que funciona muy bien. Pues entonces, sí, parece que si tú miras a tu alrededor, ves que todo se está alejando de ti. Vale. De aquí que, pues podría ser que estemos por ahí. Sí, podría ser que esto fuera más que una teoría, que fuera real, ¿vale? Ahora no sabemos muy bien en qué tipo de solución estamos. Ahora sabemos que estamos ahora más bien en una azul. Pero en ambos casos, pues aquí tienes una fase de expansión. Entonces decir, oye, aparentemente esto va en serio. ¿Vale? Pues, y entonces luego vinieron los años de confirmación. Si, como buscas, y cuál es la estrategia para confirmar, buscas huellas observables hoy. Obviamente voy a explicar lo que es este rollo, ¿vale? Pero, entonces, ¿cuál es la...? Pues tengo que hacer otro recordatorio, porque va a servir. Si miras una silla con lupa, verás que está hecha de moléculas. ¿Vale? Si miras, y la molécula está hecha de átomos. Si miras un átomo con lupa, verás que en el centro hay un núcleo, con lo que se llama protones y neutrones, con electrones que giran alrededor. Okay. Y si miras un protón, dentro verás que hay bichos que se llaman quarks. Y que sepamos, esto de las muñecas rusas paran aquí. ¿Vale? Pero sí, es bastante en principio de las muñecas rusas. Y el truco es que cuanto más calor hace, cuanto más energía tienes, más en pequeños pedazos vas a romper tu materia. Entonces, si hace un poco de calor, vas a romper todas las moléculas. Solo tendrás átomos viajando. Si hace un poco más calor, los electrones aquí se van a ir a su bola. ¿Vale? Si hace aún más calor, los protones y neutrones van también a ir por libre. Y si hace aún más calor, los quarks también van por libre. ¿Vale? Entonces, cuando hace súper caliente, tienes una sopa de quark. Cuando te enfrías un poco, vas a formar protones y neutrones. Si te enfrías un poco más, vas a formar átomos, y luego moléculas, y luego sillas. ¿Vale? Pues de aquí a aquí hay un paso un poco más grande. Pero... Entonces, entonces el truco es, pasa la película del universo al revés, ¿vale? Mientras podamos, esto es un matiz enorme, lo voy a explicar, mientras podamos, y luego volver a pasar en el buen sentido, para adelante, diciendo a esta época, normalmente, según la física que conocemos, debería haber pasado esto,
y esto debería dejar huellas observables hoy. Okay. Entonces, cuando pasas a película al revés, de algo que se expande, se contrae. Okay. Es de cajón. Okay. Entonces, la densidad y la temperatura aumentan. Y según la relatividad general, aumenta hasta el infinito, ¿vale? Y más allá. Okay. Ahora, en cada punto... ¿Preguntas sobre Buzz Lightyear? ¿No? Ahora, en cada punto de esta historia, tienes que preguntarte, ¿las series de la física que conozco son válidas aquí o no? ¿Recordáis esto? Lo hicimos hincapié en la primera. Todas las series que conocemos tienen sus límites. De esas circunstancias donde siguen dándote una curva, una matemática, no sé qué, pero sabes que esta curva ya no representa la realidad. Y entonces, a cada momento, y esto, francamente, define la frontera del conocimiento en una época dada. Muchas gracias. Y entonces, en cada momento, cuando pasas el pico de revés, tienes que preguntarte, oye, la herramienta número 1 para hacer este movimiento atrás es la realidad general. Tienes que preguntarte, oye, ¿Einstein es válido aquí o no? Entonces, aquí es válido, aquí es válido, aquí es válido. Ahora, cuando Einstein te dice densidad infinita, esto apesta. Y la razón por la cual apesta, y lo veremos mucho más en la próxima, es que cuando apesta, pues ya no puedes fiarte de lo que te dice Einstein. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues me adelanto un poco, pero el objeto astronómico súper emblemático de Einstein es un agujero negro. ¿Vale? ¿Todo el mundo ha visto Interstellar? ¿Todo el mundo ha visto Oppenheimer? Pues todo el mundo tiene que ver todas las películas de Christopher Nolan antes de la próxima. Que hablaré de las dos. Entonces, el objeto emblemático de Einstein es un agujero negro, que es un bicho muy divertido, lo hablaremos la próxima vez. El objeto emblemático de la mecánica cuántica es un átomo. Es decir, la gente se dio cuenta al principio del siglo XX que cuando miras lo que una partícula hace a muy, muy pequeña escala, no hace nada de lo que esperarías. Y es muy, muy extraño. Lo que pasa es que cuando la densidad se vuelve súper alta, súper alta, súper alta, formas agujeros negros del tamaño de un átomo. Normalmente un agujero negro es enorme. ¿Vale? O incluso, si la Tierra fuera un agujero negro, cabería en una esfera de 1 centímetro. 1 centímetro para la Tierra es bastante, habría que apretarse un poco, ¿ok? Pero para un átomo sigue siendo enorme. Un átomo es un nanómetro, es decir, 1 partido de 1.000 millones de metros. Entonces, incluso 1 centímetro sigue siendo enorme con respecto a un átomo, ¿vale? Ahora, si tienes un agujero negro del tamaño de un átomo, tienes que preguntar a la mecánica cuántica, oye, o Einstein y mecánica cuántica tienen que hablarse. Porque ya el espacio-tiempo sabe que hay mecánica cuántica por ahí, ¿vale? Ya no lo puedes engañar. Y esto nadie sabe hacerlo. Casar los dos. Esto es una cita muy interesante de Einstein. Parece que, súper temprano, en 1916, parece que la teoría cuántica no solo tendrá que modificar la electrodinámica de Maxwell, pues esto es los campos eléctricos magnéticos del siglo XIX, sino también la nueva teoría de la gravitación. O sea, esa nueva teoría es la suya, ¿vale? Pero puesto que era un poco humilde, nos dijo también mi teoría. O sea, ya Einstein vislumbró esto hace mucho tiempo. De modo que aquí hay una zona incógnita, ¿vale? Sigue siéndolo. Lo hablaré un poco al final. Y más en la tercera y la cuarta. Pero, entonces, aguas arriba de todo esto es un punto de interrogación, ¿vale? Aguas abajo, sí. Se supone que lo que deducimos debería ser observable, es fiable, porque esto es
tiene que ver con circunstancias donde nuestras series alcanzan. Y entonces, el primer estado del universo, justo al salir de esta zona incógnita, es tan caliente que tienes tu sopa de quark. Y ahora, este estado de la materia se reproduce en el laboratorio. Así que se sabe que funciona. Ojo, se reproduce durante un nanosegundo, ¿vale? Incluso menos. Yo no hago experimento. Un nanosegundo es un millonésima de segundo. ¿Vale? Para mis amigos, no hago experimento, para mis amigos que hacen experimentos, un nanosegundo es largo. ¿Vale? Para ellos, esto es largo. Ahora trabajan en el picosegundo, que es 1000 veces más corto que esto. Y el último premio Nobel fue otorgado a 3 físicos, una Franchute, o 2 Franchutes, creo. No sé, una seguro, pero que trabaja en Suecia. Para desarrollar técnicas experimentales que te permiten acceder a medidas al atosegundo, es decir, 1000 veces menos que el picosegundo. Si tienes el nanosegundo, 1000 veces menos pico, 1000 veces menos ato. Ahora la gente en los laboratorios está a este nivel. ¿Vale? Pues entonces esta sopa de quark hace tanto calor que los pobres quarks les gustaría unirse para hacer protones y neutrones, pero no pueden. Entonces, la mejor ilustración que encontré es como intentar bailar un lento en un concierto de AC/DC. Hace demasiado calor, esto no va a funcionar. Pero el universo se enfría y ya puedes formar protones y neutrones. Y llegas a esta fase que dura 5 minutos. Es excepcional en física que un tiempo sea accesible a nuestra escala. 5 minutos, esto lo conozco. De repente no tenemos picosegundos o miles de millones de años, ¿no? 5 minutos. Esto está bien. Vale. ¿Qué pasa durante estos 5 minutos? Primero, tengo protones y neutrones porque la temperatura ha bajado y la gente puede bailar. Ya no hay AC/DC fuera. ¿Vale? Se puede bailar. Pero también hace suficientemente calor como para que estos protones puedan juntarse y formar núcleos de átomos. Cuando el universo sigue expandiéndose, los protones ya no pueden fusionar y finalmente tienes una ventana temporal donde tienes las herramientas para hacer núcleos y tienes las condiciones físicas para hacer fusión. Si alguien se interesa un poco al tema de fusión termonuclear y todo esto, es exactamente lo mismo. Es decir, ahora, a diario, en muchísimos laboratorios del mundo, reproduces estas condiciones. ¿Vale? Entonces, la física detrás está súper puesta a prueba. Y entonces tienes 5 minutos, se llama nucleosíntesis, donde puedes fabricar hidrógeno, helio y bichos que se llaman deuterio, litio y poco más. ¿Vale? Y la gente ya en 1948 razonó, oye, si esto pasó, voy a calcular aquí la cantidad de hidrógeno y de helio que supuestamente se hizo, ¿ok? Y puesto que después en la vida del universo casi ya no haces hidrógeno y casi no haces helio. Lo que observo hoy ahí fuera debería ser estas cantidades que se hicieron durante esos 5 minutos. Vale. Entonces, predicción 1, abundancia de estos átomos. Luego, predicción número 2. Las dos se hicieron casi al mismo tiempo. Esto es un poco más técnico. O sea, si el universo se ha enfriado, tienes núcleos, ¿vale? Pero los electrones aún bailan por su cuenta. ¿Okay? Hace demasiado calor para que se junten con los núcleos. De nuevo estamos con estas muñecas rusas, que cuando más calor, en más trocitos rompes. Y entonces tienes una sopa de núcleo, de electrones y de luz. Okay. Y durante mucho tiempo la luz está completamente vinculada a la materia. Es esto, de nuevo. La imagen que voy a dar es un poco falsa, pero no importa en verdad. Creo que funciona bastante bien. Imagina que la luz son pelotas de golf, ¿okay? Y la materia son árboles. Cuando los árboles están muy, muy juntos,
las pelotas de golf pasan su tiempo rebotando contra los árboles. Están atrapadas en el bosque. La pelota de golf no va a salir, ¿vale? Ahora, si el bosque se vuelve menos denso, pues las pelotas de golf casi dejan de chocar contra los árboles y van a lo suyo. ¿Ok? Y esto, de nuevo, según los cálculos, la gente pensó, esto debería haber ocurrido 380.000 años después de este punto de interrogación. ¿Ok? Veis que esto no está para nada a escala, ¿vale? 5 minutos, 400.000 años, ¿vale? Pero a escala. Y pues, pero al final, este vínculo se rompe. Y de repente, toda la luz que estaba prisionera en esta época va por libre. Y de nuevo la gente razonó, oye, si voy ahí fuera, debería poder observar esta luz. No con mis ojos, porque veremos que la frecuencia es demasiado alta, pero debería poder detectar esta luz. Entonces, esto es segunda predicción, la radiación de fondo de microondas. A lo mejor alguien ha oído hablar. Voy a hacer un poco hincapié en lo que es este bicho. Su origen es, repito, que 400.000 años después de este punto de interrogación, después del plasma de quark, ¿vale? de la sopa de quark, de repente las bolas de golf pueden ir a lo suyo, como si no hubieran árboles. Y entonces todas estas bolas de golf aún están ahí fuera. En concreto, ¿en qué radica esto? Esto es una radio que está escuchando la frecuencia 99 MHz. Todo el mundo es familiarizado con esto, ¿vale? Imaginas que estás en el espacio y con una antena direccional escuchas la radio alrededor tuyo, ¿vale? Por eso tengo a alguien que está girando aquí, ¿vale? Y escuchas no lo que pasa en 100 MHz, sino en 10.000. Pero es el mismo principio. Como si tu radio la podías sintonizar hasta 10.000. ¿Okay? Miras a 10.000 y apuntas la intensidad de la señal. Miras a 15.000, apuntas la intensidad de la señal. Miras a 20.000, apuntas la intensidad de la señal. Bla, 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 bla. La teoría te dice lo que deberías escuchar, cuál debería ser la intensidad. Y ahora lo mides para ver si esta gente tenía razón o no. Y esto es el resultado de la cosa. La curva verde es la predicción teórica, los puntos rojos son las observaciones. Es bastante impresionante. Ahora pues voy a poner una parablota en la pantalla, ¿vale? Una fórmula matemática, qué horror. Lo único que me interesa aquí es que esta curva verde solo depende de un parámetro libre. Una vez este parámetro está fijado, toda la curva está determinada, ¿vale? Y entonces, si estos puntos aquí no se alinean casi perfectamente sobre la curva, es que hay un problema. Y este parámetro es una temperatura. En 1948 la gente predijo 5 y se observa 3. ¿Vale? Pero podría ser cualquier cosa entre 0 y 10.000 millones. ¿Vale? Y entonces esto fue esencial para el consenso. Porque hasta esta época, gente como Einstein se convencieron de esta historia de expansión en torno al año 31. Pero hubo un debate, como en el Nilo. ¿Vale? Sí que el universo es eterno, sí que esto de verdad es expansión y todo esto. Y esto, el descubrimiento en 64 de esta radiación de fondo microondas fue clave para convencer a muchísima gente. Porque no solamente se trata de observar algo, se trata de observar algo que tiene características muy, muy específicas. Tiene que seguir esta ley. ¿Vale? Y si no sigue esta ley es que te equivocas. Casi diría, seguir esta ley es más importante que el valor del parámetro aquí. Pero es casi 50 observaciones en una, porque cada cruz es una observación.
Entonces, esto sí fue muy importante para establecer el consenso. Y luego, pues tenemos la gravedad, la de Newton, la de toda la vida, que veremos la próxima vez cómo formas una estrella. Pero que forma estrella, las estrellas forman galaxias, las galaxias forman cúmulos de galaxias, de nuevo, muñecas rusas, pero en ese sentido. ¿Vale? Y de nuevo, no hay cúmulos de cúmulos. ¿Vale? Y entonces, otra predicción, lo que se llama, pues esto es un poco técnico, lo mejor, formación jerárquica de estructuras, es decir, en este orden. Pues, y entonces a lo largo de los años la gente ha puesto de prueba todo esto. Veis, hay 3 más de las que ni voy a hablar. Este parámetro de temperatura tiene que haber evolucionado a lo largo de la historia del universo y la gente ha comprobado que sí, efectivamente evoluciona. ¿Vale? Luego, cosas, esto es horrible. Y cada vez hay acuerdo cuantitativo, no solamente cualitativo, es decir, no solamente, sí, hay una radiación ahí en el rango de miles de megahercios. No, sigue esta ley muy precisa con este parámetro y todo esto. Sí, es mucho más que solo, es mucho más que hay un coche. No, este coche tiene que ser un BMW 320i de tal color con patatitas fritas de McDonald's dentro. ¿Vale? Sí, algo más preciso de que debe haber un coche. Okay. Pero lo fundamental es la expansión. Si tienes una expansión y pasas la peli al revés, pues todo el mundo se junta. Y al respecto hay una historia muy divertida. Volvemos a este diagrama de Hubble, el primero. ¿Vale? La escala horizontal es falsa. No que Hubble hizo un fraude, es que se equivocó de un factor 7. Donde había un años luz, en realidad al 7. ¿Vale? Nadie puso en duda la expansión, por tanto. Es decir, a esta altura, en esta época, lo que importa es la expansión. ¿A qué velocidad? Eso es otra cosa. ¿Vale? Y de hecho, yo tuve que tropecé con esta historia después de leer cosas sobre el tema durante décadas. Porque finalmente esto es verdad. Finalmente este error de un factor 7 a nadie le importa nada. A estas alturas, ahora, desde hace, no sé, 30 o 40 años, hemos entrado en la era de la cosmología de precisión, donde esperas un acuerdo de 10% entre tu teoría y las observaciones. ¿Vale? En esta época, incluso en esta época, según los cálculos de Hubble y las teorías de Lemaitre, Friedman y compañía, el universo tenía mínimo 1.000 millones de años hasta el punto de inauguración. Y hay un apéndice de un libro muy interesante de Einstein, donde dice, no sé muy bien cómo vamos a sacarnos de esto, porque ya sabemos que hay estrellas más viejas que esto. Y c'est un problema si una estrella es más vieja que el universo, que la contiene. ¿Vale? Pero Einstein y la gente no dijo, el Big Bang es una patraña. No, lo que cuenta es la expansión. A estas alturas, ¿vale? Y luego en los años 50 se dieron cuenta de que Hubble se había equivocado de un factor 7. Okay. Entonces esto es para un poco explicar por qué el escenario del Big Bang es tan robusto. Porque pues el fundamento es que hay una expansión. Pues, ¿cuál es el consenso? Porque hablé del consenso del Nilo. ¿Cuál es el consenso? Pues un consenso, esto sería otra charla de horas, pero más bien con psicólogos. Un consenso nunca llega a 100%. ¿Vale? Siempre vas a tener un médico que te dice esto de las vacunas, y un ingeniero que te dice que la Tierra es plana, y un físico que te dice que la relatividad general no existe, y conozco uno personalmente. Entonces, es más cuestión de psicología que de otra cosa. Pero, pues, aquí hay dos peces gordos
dos citas que quería poner. No hay casi nadie trabajando en cosmología que no crea que esto es básicamente correcto, incluyendo el punto de interrogación, ¿vale? Que lo que mucha gente cree es que el Big Bang es el comienzo del universo. No. Ahora lo toco. Pero otro pez menos gordo, este sí, que esto, pero también es gordo. Yo diría que el consenso es del 100%, la verdad, pruebas claras, todas las predicciones son ciertas. Y por mi parte, desde 2012 pasé más de un año acumulado en el Departamento de Astrofísica de Harvard. Nunca me he topado con alguien que me diga, no hay expansión. Sí, es igual que costaba mucho al final del siglo XIX toparse con un geógrafo que le dijera, no, el lago Victoria, de nada, esto no son las fuentes del Nilo. ¿Vale? Pues entonces voy a resumir un poco, hacer un paralelo entre los dos. Fuentes del Nilo, hasta siglo VI vimos atrás, montas de la Luna, la India, fue Procopio de Cesarea, que en el siglo VI decía la India. Y siglo XIX, el lago Victoria, el Big Bang, el universo. La pregunta de verdad era si el universo es estacionario, inmutable, eterno y todo esto, ¿vale? Es decir, si es fijado. Pues pregunta desde 1930, estático o dinámico, pues pongo 64 como fecha para la fecha de descubrimiento del fondo de radiación, eso. Y ahora, la pregunta del millón podría ser, pues este punto de interrogación, ¿fue el principio o no? Y la respuesta de momento es ni idea. Por eso, como esta historia del Big Bang es mucho más importante entender toda la historia que incluso en qué momento pasó lo que la gente pasa el Big Bang. Cuando miras un poco la literatura, los científicos, pues, debo admitir que muy a menudo los científicos comunican de forma bastante mala, ¿vale? Pero vas a tener científicos que ponen el Big Bang antes de la época del quark, otros dentro del punto de interrogación, otros. Todo el mundo está de acuerdo con la historia, pero diría que a nadie le importa un bledo poner exactamente este momento, eso que llamamos el Big Bang, ¿vale? No hay una definición. La definición de la NASA es la mejor. Es decir, el universo pasó por una época muy densa y caliente y desde entonces se expande. Y ya está. Entonces el Big Bang es más una historia que un punto localizado en el tiempo. Pues si voy a terminar con la pregunta del millón, ¿habemos principio o no? Entonces esto es la distancia entre dos puntos. ¿Hay preguntas? Esto hemos dicho distancia de dos puntos que se achica, y el punto cero está dentro de la zona de punto de interrogación, ¿vale? Entonces, habemos principio depende. ¿Y de qué depende? Depende de qué especulación elegimos para el punto de interrogación. Y de momento hay muchas. Es una especulación, es mi definición, no sé si es la definición oficial del BOE, pero es mi definición. Es una teoría que no se ha puesto a prueba con un experimento o una observación. Y veremos por qué, porque es súper difícil de hacer. Entonces, de momento hay muchas opciones. Hay muchas teorías para casar Einstein con la mecánica cuántica. Entonces, unas especulaciones, la de Hawking, por ejemplo, da un principio de verdad, ¿vale? Entonces, un principio de verdad se parece a eso. La distancia sí que llega a cero en un momento concreto. Y donde tienes dolores de cabeza es que aquí no hay tiempo. El tiempo empieza aquí. Entonces, preguntarse qué había antes, no hay antes. Esto es para tener dolores de cabeza. La ilustración que sacó Hawking es como buscar un punto en el mundo más al norte que el polo norte. ¿Vale? No hay ningún sitio que sea más al norte que el polo norte. Pues aquí es lo mismo. Pero es una especulación y obviamente esto lo hablaremos en la quinta.
obviamente hay muchísima confusión al respecto, porque Hawking se pasó un poco de vez en cuando y la prensa científica, el universo tiene un comienzo. Pues no sabemos. Es una especulación basada en una teoría que nunca se ha probado. ¿Vale? Que esto no es despectivo, no es negativo. Entonces, pero hay otras especulaciones. Hay otras formas de casar la relatividad de Einstein con la mecánica cuántica. Y no sabemos cuál es la buena porque no podemos hacer una prueba. ¿Vale? No podemos pedir a la naturaleza, oye, ¿cuál es la buena? Veremos más adelante por qué. Entonces, tienes especulaciones que te dan esto. Aquí no llega a cero. Y lo único que sabemos es que hoy tenemos que estar en una fase de expansión. ¿Vale? Pero esto se llama, te cambia el Big Bang en un Big Bounce. C'est un gran rebote. Si tienes un universo antes que colapsa, boom, no llega a cero y puff, rebota. También puedes tener esto, bam, 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 boom. ¿Okay? Otras especulaciones te dan esto. Y ahora sabemos que no podemos estar aquí porque, según la física que conocemos y que sí está puesta a prueba, la expansión debería seguir indefinidamente. Ahora, la eternidad es larga, ¿vale? Sobre todo sobre el final, como decía Woody Allen. Y lo que se ha puesto en prueba en 10.000 millones de años, a lo mejor no funciona en 10.000 millones de años. ¿Vale? Porque frente a la eternidad, 13.000 millones de años es corto. Sé que es un poco descabellado, pero sí. Entonces, nadie sabiendo de qué habla, se atrevía a decir, sí, las ideas que conocemos serán las mismas en 1.000.000 de años. Esto no sabemos, ¿vale? Pero dentro de lo que sabemos ahora, hay que encontrar en todas estas especulaciones una zona que esté expandiendo para siempre, que no se está vuelto a... También puedes tener esto, algo se llama universo hibernando, algo que está durmiendo muy denso y de repente se despierta y pum, expande. Y aún más descabellado, puedes tener esto. Es decir, si estás aquí, el tiempo va en esta dirección y podríamos estar aquí. Si estás aquí, el tiempo va en esta dirección hasta la derecha y podríamos estar aquí. ¿Vale? Pero de nuevo, todas son especulaciones de la misma forma. Es total, no sabemos. ¿Vale? Y ya está. Pues si ya he terminado, entonces, lo más importante hoy, el Big Bang fue una etapa densa y caliente en la historia del universo. Hay consenso que después ha habido expansión. Hay consenso que no sabemos lo que antes, es decir, todo el mundo está de acuerdo de que no sabemos. ¿Vale? Y puesto que hay una carga ideológica enorme al respecto, muy a menudo gente se salta a, pues, diría, hacer sagrada esta especulación como si fuera, como si se hubiera puesto a prueba. ¿Vale? No, ninguna. Y entonces no sabemos esto que viene a menudo. ¿Por qué pasó el Big Bang? Ni idea. Describes lo que pasa. ¿Vale? Es como ver pasando una pelota de tenis que está subiendo. ¿Quién la tiró? Pues no sé. Pero la veo. Y conozco las series de su movimiento. Puedo describir ese movimiento. Ahora no sé, porque no sé quién le dio al principio. ¿Vale? Entonces no sabemos el porqué. Pues y entonces la próxima vez hablaremos de las enigmas que plantea el Big Bang, que no son del Big Bang, hago aposta de reciclar los títulos del libro, y hablaremos de los agujeros negros, y será el 25 de abril. Pues sí, nada más.